Hola Juan Luis, ¿qué tal? No te oigo, Juan Luis. A ver, ahora creo que sí que se oye algo mejor. Ahora, ya he puesto mejor los cascos. Muy ¿Qué bien, tal? muy bien. Muy bien, aquí estamos. Vamos a esperar a que se vaya conectando la gente, que diría que se puede ver por aquí. A ver. Bueno, a ver, es que he puesto ya a grabar desde el inicio porque digo, así Muy será bien. mejor, pero no sé si lo paro ahora ni qué sé, luego cuando se conecte la gente lo empiezo a grabar. A ver, Vale, Leonor. Ah, se escucha ese perfecto. Pues muchísimas gracias, Leonor. gracias. A ver, no sé dónde podemos ver. Aquí, participantes 13, vale, ya está, ya me aclaro. Bueno, hola a todos los participantes que estáis conectándoos. Vamos a esperar nada, 3 minutitos, 4 de rigor para que la gente se pueda ir conectando y empezaremos con la presentación de Detox. Es un poco extraño, ¿no? Siempre digo lo mismo porque no vemos a la gente, entonces es como casi hacer un monólogo, no porque te tengo a ti delante, Juan Luis, pero Exacto, sí, es una sensación extraña. Exacto. prácticamente como una especie de monólogo extraño. Así que nada, pues esperamos que estéis todos bien, a gusto. Por suerte hoy aquí en Barcelona ya no hace tanto calor. Estoy contenta por ello. No sé, tú estás en Mallorca, Nosotros ¿no? en Palma está siendo horroroso, ¿eh? Casi peor que hoy a 36. Hoy, 36. hoy ha sido con una humedad, o sea, brutal, Sí, sí. ¿sabes? Que no es normal, ¿eh? Para nosotros. No, No es hombre, me normal. imagino, me imagino. Y No, que además, va, que va, que va. representa que con la brisa del mar y demás debería refrescar un Sí, poco. pero está como hoy hablaremos de bloqueos, ¿no? Está Precisamente el bloqueado. tiempo aquí está bloqueado. Está El como tiempo bloqueado. está toxificado. Exacto. Está Necesita totalmente un detox bloqueado. también. Exacto. Ay, sí, sí. Bueno, vamos a ver, Bueno, 19 conectados. A ver. Ah, vale, ahora aquí puedo ver los participantes. Muy bien, muy bien. Veo que se va conectando la gente, pero bueno, vamos a esperar, nada, 3 minutitos más, ¿eh? Que sé que es un poco extraño los que estáis esperando, pero bueno, si queréis comentarnos algo. Estamos aquí en la oscuridad. En la oscuridad. Mercedes, no entiendo lo que dices de la oscuridad. ¿Por qué lo dices? ¿Por la oscuridad del tiempo, de la luz? Ah, era una broma. vale. Estáis, vale, vale, perdón, ya lo he entendido. Los participantes estáis en la oscuridad. Sí, 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 exactamente. Sí, 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 es así. Sí, es raro. Es raro. Estáis en la sombra, entonces, bueno, si me vais hablando por el chat, yo ya estoy contenta si nos saludáis por aquí, porque entonces ya me siento como que respaldada. Claro, muy bien, muy bien. En la dimensión paralela, sí, sí. Ay, qué bueno. Bueno, es que es lo que comentábamos, mira, antes con Juan Luis que nos hemos llamado, comentábamos, ¿no? Que al final un seminario presencial es mucho mejor en todos los sentidos, aunque el online tiene ventajas, ¿eh? Pero presencial, pues bueno, se crea como una dinámica, una energía diferente al online, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos a todo. Totalmente. Sí, sí. Al menos el online permite que tú, que estás en Palma, hoy puedas hacer el seminario, ¿no? Exacto. Eso está muy bien. Sí, que es una maravilla, ¿no? Es una Sí, maravilla. sí, sí. Sí, En es este una sentido maravilla. sí que tiene sus ventajas y no reniego de ello. Pero bueno, Exacto. en persona pues siempre por eso se crean unas dinámicas diferentes. Bueno, Juan Luis, si quieres ir preparando la presentación, ni que sea la ponemos y ya en nada, en 1 minuto, cuando sean en 5, empezamos. Deciros a todos los que estáis... perdona, Juan Luis, dime. Sí, ¿me puedes mirar porque para compartirla? Porque quizás tengo que darte Sí. permiso. Voy. Ya está. Pues a todos los que estáis conectados, deciros que obviamente que podéis hacer las preguntas que queráis en el momento que queráis, idealmente hacia el final, pero si entre medio os surge alguna duda, pues no hay ningún problema en que nos preguntéis y consultéis. Y nada más, que esperamos que disfrutéis, como ya sabéis a través de los mails que os he enviado, pues hoy hablaremos sobre cómo detoxificar toxinas y metales pesados de forma natural.
porque a pesar de que Juan Luis lo explicará mejor, pero nuestra propia fisiología ya... perdón, que me he despistado que había una pregunta. Nuestra propia fisiología ya detoxifica de forma natural cada día. Sí que es cierto que pues, la gente que especialmente vivimos en ciudades grandes, que estamos rodeados de contaminación o personas que a lo mejor no comen correctamente o otro tipo de tóxicos a los que estamos expuestos, pues pueden acumular más tóxicos de lo normal y entonces pues toxificar el organismo. Entonces, de aquí un poco hemos elaborado la presentación. Y Mercedes, sí, efectivamente, por mí no hay ningún problema en que tengáis la presentación, supongo que por Juan Luis tampoco, si lo hubiera lo No, comento. sí, ningún problema. Si no hay ningún problema, yo mañana os enviaré la grabación del seminario junto con la presentación y ya está. ¿Vale? Ya está, Juan Luis, cuando quieras te cedo la palabra y ya puedes empezar. Gracias, Adriano. Bueno, encantado de estar un poco desde la distancia con todos vosotros, pues, bueno, yo desde Palma y pues cada uno en sus lugares. Y bueno, muy contentos del día de hoy, sobre todo para algo que para nosotros es muy importante desde Vitae y es un poco ADN, es intentar al final resolver o restaurar los problemas un poquito de raíz, ¿vale? Y que fisiológicamente haya ese equilibrio y que todo fluya y funcione pues, con cierta normalidad, ¿vale? En el apartado del día de hoy abordaremos, como bien comentaba Adriana, cómo podemos ayudar a activar esos procesos fisiológicos que pueden estar bloqueados, ¿vale? Y que nuestro cuerpo pierde toda esa capacidad de depurarnos, ¿vale? Entonces, para mí es una paradoja, ¿no? Sobre todo la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque al final todos tenemos a nuestro alcance infinidad de herramientas, sobre todo para cuidar nuestra salud intestinal. Pero, sin embargo, cada vez es más frecuente, tanto en nuestro entorno profesional, en nuestro entorno familiar, de amistades, pues tanto pacientes, amigos, que nos hablan de que jolín, es muy habitual que tenga ese dolor abdominal, que me siento con gases, hinchazón, esos problemas de acidez con cierta recurrencia, ¿vale? Que no hablar de los problemas de tránsito, ¿no? Problemas de tránsito quizás que no se abordan bien inicialmente y esos problemas cronifican, ¿vale? Hay muchísimas personas con problemas de estreñimiento crónico. Esos dolores de cabeza recurrentes, esas épocas de estrés, alergias, cada vez sistemas respiratorios más debilitados, más sensibles. Y qué no hablar, o sea, si preguntamos en nuestras oficinas de farmacia, ¿quién no tiene la piel sensible? ¿Vale? Y cada vez son pieles mucho más reactivas. Tenemos que tener algo muy, muy presente, que muchas enfermedades o problemas que estamos aquí un poco puntualizando son problemas y enfermedades que están alejadas del intestino, pero que son problemas que se ven muy afectados por él. Entonces aquí vamos a ver esa relación en cosas que nos pasan fuera, o mejor dicho, o alejadas del intestino, cómo podemos abordarla desde él. Lo que está claro, ¿vale? Y eso es importantísimo, si no mejoramos la salud intestinal, es difícil que esas enfermedades mejoren. Y muchas veces hay personas que le generan un gran impacto en su salud. Al final, las claves para disfrutar de una buena salud, pues podríamos definir como tener una dieta equilibrada. Aquí hemos puesto algo un poco que puede ser extraño, ¿no? Como la buena hidratación, ¿vale? Es curioso porque a veces cuando le dices a personas, amistades, pacientes que se hidraten, yo creo que tendríamos que puntualizar en la buena hidratación. Porque a veces, si les preguntamos qué entienden ellos por hidratarse, muchas veces se hidratan con bebidas azucaradas, ¿vale? Entonces es muy importante la buena hidratación. Es ejercicio físico, un gran control del estrés y eliminar de nuestra vida todos esos alimentos tóxicos, sobre todo
refinados, ultraprocesados y muy poco ricos en fibra. Los puntos que detallábamos anteriormente, esas situaciones de cansancio, de fatiga, de estrés, de digestiones lentas, me gustaría que por un momento, si pudiésemos ver a esas personas que pueden tener varias de esas situaciones, cómo se encuentra o cómo está dentro, si pudiésemos ver su cuerpo por dentro. Aunque nos podamos reír, en este caso su cuerpo podría estar como este jardín. ¿Vale? Peor. Déjame puntualizar, Juan Luis. Sí. Vale. No, la puntualización era y peor, depende de cómo. Ya está. Y peor, ¿no? Exacto. No, era eso, perdón. Y peor. Y sí, peor. No, porque es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, si yo tengo este jardín me puede generar olores, contaminantes, plagas de insectos. Yo puedo tratar en ese momento esas plagas de insectos, esos malos olores, pero al final quizás tendría que abordar ese jardín en 3 pasos. Un proceso de limpieza, un proceso de abonado y un proceso de repoblación. Entonces, sobre estas 3 premisas, vamos a intentar abordar todas esas situaciones que nos pueden ocurrir a nosotros en momentos puntuales o también a nuestros pacientes en ese abordaje de un proceso de limpieza, un proceso de abonado y un proceso de repoblación. ¿Vale? Antes de hablar de la desintoxicación, nos gustaría desde Vitae y a nivel personal que viésemos la relación y ese equilibrio que tiene que haber entre el intestino y el hígado. Eso es muy importante, ¿no? Porque así podremos entender y abordar todas esas situaciones de otra forma. Si hablamos de las fisiologías más básicas, pero quizás más importantes del intestino, ¿vale? Pues al final es un tubo muy largo, de aproximadamente unos 6 metros, que nos conecta con el exterior. Es curioso, ¿no? Si tuviésemos la capacidad de desplegarlo, ¿vale? Y abriésemos el intestino, todos sus pliegues, sus microvellosidades, ocuparía la superficie aproximadamente de un campo de tenis. Aproximadamente 250 metros cuadrados. O sea, mira la importancia del intestino. El intestino está muy relacionado con distintas estructuras de nuestro organismo, por lo que tanto les afecta cómo estén esas estructuras, ¿vale? Y esas estructuras se ven afectadas también cómo esté el intestino. Por eso es lo que os decía antes. Muchas cosas que nos pasan alejadas del intestino, el origen muchas veces es un problema intestinal. ¿Vale? Hay una relación y comparte un origen muy común con la piel, la glándula tiroidea y el sistema respiratorio. Y también una relación muy directa con las glándulas salivares, tanto el hígado y el páncreas. El intestino está protegido por una mucosa, ¿vale? Pero esta también mucosa, esa barrera de protección, se ve muy afectada por todas esas agresiones y produce unos procesos inflamatorios. Me gustaría que vieseis la mucosa como un sistema de compuertas. Siempre que esa mucosa esté en perfecto equilibrio, ese sistema de compuertas va a funcionar primero bloqueando esa entrada de tóxicos para que no sean perjudiciales para nuestra salud, pero también abriendo esas compuertas para la entrada de nutrientes. ¿Vale? Si no tenemos ese buen equilibrio, la mucosa se ve alterada y puede generar unos huecos. ¿Vale? Entonces, por todos esos huecos entrarían grandes cargas de toxinas, de microorganismos, incluso de metales, muchas veces de metales de gran tamaño que entrarían al torrente sanguíneo, ¿no?
Entonces, imaginar pues, la entrada de metales al torrente sanguíneo pues, puede provocar enfermedades como las alergias, ¿vale? ¿Qué no hablar del hígado, no? O sea, el hígado es como una maravilla, ¿no? Es esa gran planta desintoxicadora de nuestro cuerpo, ¿vale? Tiene muchísimas funciones, principalmente metabólicas, una capacidad brutal de producir enzimas, más de 500. Controla, por ejemplo, el funcionamiento de la tiroide. Es un gran almacén de energía para cuando nuestro cuerpo la necesita, recurrirá a él, ¿vale? Esa energía la almacena en forma de glucógeno. Es un gran productor de bilis para que nuestro hígado pueda asimilar o pueda, mejor dicho, nuestro intestino pueda procesar todos esos lípidos procedentes de los alimentos. Y por el hígado pasa toda la sangre de nuestro cuerpo aproximadamente cada 4 minutos. O sea, es una máquina perfecta, ¿vale? Y la gran capacidad que tiene de modificar esas toxinas que pueden entrar en sustancias menos dañinas para nosotros, para protegernos y también para eliminarlas. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en las sociedades más industrializadas, más modernas, yo siempre digo modernas entre comillas, ¿no? Y cada vez encontramos más personas que nos hablan de hígado graso. O sea, si viésemos los datos, por ejemplo, en Estados Unidos es brutal, ¿vale? La cantidad de niños con hígado graso. ¿Qué ocurre aquí? Pues al final el hígado, si lo viésemos como un gran filtro, todos esos agujeritos, ¿vale? Se van saturando, ¿vale? Por lo tanto, el hígado pierde su capacidad de filtrar. La principal causa de un hígado graso son los excesos de carbohidratos refinados, lo que hablábamos antes. Los ultraprocesados, las harinas, los azúcares. Por lo tanto, por resumir, el intestino sería nuestra primera línea de defensa y nuestra primera línea de protección con ese sistema de compuertas, ¿vale? Con esa capacidad de bloquear también, pero de permitir la entrada de nutrientes, ¿vale? Y el hígado, además de todas esas funciones metabólicas, su gran misión es la de desintoxicarnos, en definitiva, la de protegernos, o sea, lo podríamos definir como nuestro guardián, ¿vale? De ahí la importancia y esa relación entre intestino e hígado, ¿vale? Al final, la detoxificación es una capacidad natural de nuestro organismo que tiene como objetivo el transformar todas aquellas sustancias tóxicas que entran en nuestro cuerpo, por ejemplo, contaminantes, aditivos, restos de fármaco, drogas de ocio, ¿vale? Drogas de ocio, alcohol y drogas varias. O sea, al final, nuestro cuerpo está sufriendo, está por agresiones diarias y constantes, ¿vale? Dicha transformación la hacemos de forma normal y de forma diaria, principalmente por las noches, ¿vale? Y el hígado trabaja a través de dos grandes fases muy diferenciadas, pero muy conectadas entre sí, ¿vale? Todo este proceso puede haberse afectado incluso de saturarse, de perder su capacidad, si hay un exceso de toxinas. Por tanto, si hay ese exceso de toxinas, pierde tanto la capacidad de eliminar y también de depurarnos. ¿Por qué deberíamos realizar un plan detox? Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si aparentemente estamos sanos, ¿vale? Al final, un plan detox lo que nos va a hacer es que nuestro hígado funcione mejor y mejore su capacidad en depurarnos, en desintoxicarnos. Al final, lo que decíamos, a lo largo de nuestra vida estamos expuestos
a muchísimas sustancias dañinas para nuestro organismo, aunque nuestra fisiología es capaz de tratarlas y eliminarlas a diario, pero esa capacidad puede verse mermada, puede verse saturada, puede verse sobrepasada. La contaminación ambiental, los aditivos de los alimentos, el consumo de fármacos, de drogas de ocio, entre otros, generan más toxinas y nuestro organismo puede verse sobrepasado, limitando su capacidad tanto de protegernos, de ese guardián que hablábamos, como de depurarnos. Otros factores que podríamos definir como toxificantes, ¿vale? Comemos muy rápido. Si nos analizamos, comemos sumamente rápido, masticamos poco para ayudar a digerir los alimentos. Al principio de la presentación os hablaba de esa relación del intestino con las glándulas salivares, ¿vale? Entonces, imaginar por un momento que masticamos muy rápido, que troceamos, que procesamos poco. ¿Cómo va a llegar ese alimento a nuestro intestino? Pues probablemente no llegue en un buen estado, llegará en un tamaño mayor que lo que debería. Entonces, no lo procesaremos bien, incluso se descompondrá y nos puede generar pues, un exceso de fermentación y putrefacción y alterar todo ese ecosistema de nuestro intestino. Entonces, para que veáis la relación, ¿no? Un problema que es en nuestro intestino, ¿vale? Puede venir provocado principalmente por el primer paso de la digestión, que es cómo masticamos. O sea, mirad la importancia. Al final, todos tomamos alimentos refinados, manufacturados, que contienen poca fibra, alimentos con gran capacidad o con gran cantidad de conservantes. Sufrimos estrés tanto físico, si es por un exceso de deporte, estrés emocional y qué no hablar de ese estrés biológico. Al final, todos estamos expuestos diariamente a infinidad de campos electromagnéticos, ¿vale? Y esto está generando un daño en nuestra salud. Pasamos mucho tiempo en lugares poco ventilados, con poca luz natural. El agua que muchas veces bebemos agua del grifo, que a veces no es del todo de una muy buena calidad. Y el aire que respiramos, sobre todo, como comentaba antes Adriana al principio, en grandes ciudades, pues muchas veces excesivamente contaminado, ¿no? Y algo que para nosotros desde Vita es importantísimo el estar en contacto, cuanto más mejor, con la naturaleza, ¿no? Al final estamos poco tiempo en contacto con ella, ¿vale? Al final, Detox Salud, ¿no? Síntomas de los que nos podríamos percatar de que necesitamos hacer un buen plan detox, ¿vale? Un cansancio sostenido en el tiempo. Muchas veces amistades, familiares, pacientes que nos vienen a nuestras oficinas de farmacia nos hablan de esa fatiga tanto física, mental, se sienten bloqueados, ¿no? Ese dolor de cabeza, muchas veces con bastante frecuencia, esa falta de claridad mental y embotamiento que hablábamos, dificultad para concentrarse, dificultad para descansar y no dormir adecuadamente, la importancia de un buen sueño reparador, que es sobre todo cuando hablamos esos procesos depurativos que hace nuestro cuerpo de forma fisiológica, los hace principalmente por las noches, ¿vale? Problemas en la piel, alergias, eczema, dermatitis, alteraciones hormonales y esos trastornos intestinales. Y que no hablar de muchas veces pacientes o amigos que hacen tratamientos farmacológicos necesarios en procesos infecciosos provocados por virus, bacterias, hongos, muchas veces físicamente y a nivel digestivo no se encuentran bien, se encuentran más cansados, un sistema inmune pues más debilitado y
y con problemas en la digestión, ¿no? Todas estas situaciones, prácticamente nadie o muy pocos pensarán que, ostras, si nos retrotraemos a cómo tengo ese jardín que hablábamos inicialmente, quizás tendríamos que, evidentemente, abordar esas situaciones de cansancio, fatiga, etc., pero quizás sería el momento de hacer un buen plan detox y activar todos esos mecanismos que probablemente estén comprometidos, estén bloqueados, volverlos a activar para, en definitiva, encontrarnos mejor. Como os decía anteriormente, el hígado es probablemente uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que se encarga en mantenernos a salvo, es ese guardián y limpio de sustancias dañinas. El hígado trabaja en 2 grandes fases y 3 procesos. Un proceso preventivo, un proceso de protegernos, un proceso de reparar las agresiones provocadas y un proceso de eliminar todas esas sustancias. ¿En qué consistiría la fase 1, ¿no? La fase 1 consistiría en oxidar esas sustancias a depurar de tal manera que las preparamos para su eliminación. El principal inconveniente, tanto si se hace de forma natural como cuando lo ayudamos al hígado, es que esos productos resultantes están, en cierto modo, en una fase y pueden ser muy activos. Lo importante es que esos productos nuevos que sean generados pues no se acumulen para que no sean dañinos para nuestra salud. ¿En qué consistiría la fase 2? La fase 2 probablemente es una de las más importantes y aunque muchas veces es la que menos cuidamos o menos reforzamos. ¿Qué se trataría de combinar los productos resultantes de esa fase 1, tanto los productos que hemos oxidado como los productos secundarios que se han generado, y prepararlos todos para su eliminación? Cuando analizamos y vemos por qué el hígado puede verse comprometido y puede verse sobrepasado durante la neutralización de las toxinas o de fármacos, que decíamos, se genera un efecto secundario que no podemos evitar, tanto sea de forma natural como cuando lo ayudamos, y es la producción de radicales libres. Si nuestro organismo no dispone de suficiente capacidad antioxidante, cada vez que el hígado neutralice algún tóxico o algún fármaco, se producirá una agresión por parte de estos radicales libres. El antioxidante para neutralizar estos radicales libres es uno de los más importantes que tenemos en nuestro cuerpo, es el glutatión. Muy necesario para estos procesos que hemos hablado, pero sobre todo para los procesos dominantes de la fase 2. Lo que os decía, como para concretar, para coger todos esos productos que hemos oxidado, que hemos transformado, ese producto nuevo o ese subproducto que se ha generado, que está muy activo, que tenemos que evitar que se almacene, capturar todo y eliminar. Como os decía, el glutatión es una pasada, ¿no? Es uno de los antioxidantes principales de nuestro cuerpo y lo podemos llamar como ese antioxidante maestro, por su gran capacidad de neutralizar esas toxinas y de proteger nuestras células. Está presente en todas las células de nuestro cuerpo. Y las células del hígado hay alrededor de 7 o 10 veces más concentración de glutatión que en el resto. De ahí la importancia para el hígado, ¿vale? El hígado, como decíamos, es esa gran planta desintoxicadora y la tenemos que mantener en buen estado, y el glutatión juega un papel clave en el buen funcionamiento del hígado, ¿vale? Al final el hígado se va comprometiendo, bajará sus niveles de glutatión porque está empleando muchísimos recursos, ¿vale? Y pierde su capacidad.
Existen numerosos ingredientes que nos proporciona desde los alimentos, desde una buena alimentación o desde el entorno natural o desde los complementos que nos pueden ayudar a detoxificarnos. Hay muchísimos extractos de plantas, vitaminas, minerales, aminoácidos que pueden ayudar tanto a prevenir o a mejorar la función hepática. Pero al final, cada uno de estos grupos va a tener una misión muy concreta. Entonces, lo importante, yo creo que tenemos que ver en un conjunto, que al final necesitamos utilizar diferentes alimentos, productos naturales o complementos, ¿vale?, que nos puedan ayudar a trabajar en esas dos fases que decíamos a nivel hepática y esas dos fases en esos grandes procesos, en esos procesos de protección, de reparación y de eliminación, ¿vale? Pues al final, un proceso detoxificante sería pues aquella molécula o sustancia que colaborará en eliminar esas sustancias tóxicas. Si hablásemos de un producto hepatoprotector, es aquella sustancia que tiene esa gran capacidad de prevenir esos daños a nivel hepático. Y hay múltiples plantas que ejercen esa función, ¿vale? Por ejemplo, el cardo mariano, que lo conocemos mucho, tiene una gran misión cardioprotectora, gran capacidad antioxidante, tanto la semilla de uva como los extractos de corteza de pino, el té verde, el selenio e ingredientes más evolucionados, ¿no?, por definirlos de una forma, ¿no?, como son los extractos de ajo envejecido, que ahora veremos pues un poquito más adelante, y de las algas de agua dulce, la clorela, ¿vale? Entonces, un poco como resumen, para llegados a este punto, al final lo que tenemos que entender es que nuestro hígado, como gran planta detoxificante o depuradora, puede verse sobrepasada, puede verse saturada. Y esa saturación se puede manifestar en zonas alejadas del hígado, ¿vale?, en zonas visibles. Entonces, sí que es verdad que tendríamos que abordar y afrontar esas situaciones o lo que nos está ocurriendo, esas consecuencias, pero es muy importante activar todos esos procesos depurativos. ¿Cuáles serían los pasos para una detoxificación de nuestro organismo? Primero, una limpieza de nuestro hígado, activar todos los mecanismos. Una limpieza intestinal, y aquí puntualizo, sí que tenemos que limpiar el intestino, pero también tenemos que preparar ese jardín que hablábamos antes, tenemos que abonar ese jardín de vitaminas, aminoácidos, fibras, proteínas, para cuando vayamos a repoblar ese intestino. Por lo tanto, sí que una limpieza de hígado, sí que una limpieza intestinal, también de nutrir ese ecosistema y, por supuesto, de repoblar con bacterias de calidad del intestino. Desde Vitae, ¿vale?, cuando nosotros trabajamos mucho a nivel, desde la fisiología, desde qué está ocurriendo y cómo se está abordando, ¿no? Y al final nos encontrábamos que sí que había pues, muchas plantas que nos tenían muchas propiedades, productos que nos ofrecía la naturaleza, productos que también estaban comercializados, pero al final que se estaban tratando por vías distintas, ¿vale? Y al final tendrías que hacer un conglomerado de muchísimas propuestas, muchísimos productos, ¿no? Entonces desarrollamos una fórmula única, desde mi opinión, y una fórmula exclusiva que va a trabajar en esas dos fases que hablábamos y en esos tres grandes procesos, estimulando las vías tanto de protección, de reparación y de eliminación, ¿vale? Entonces, ante una situación, pues me gustaría un poco que dividiésemos a las personas que estamos interesados en hacer un proceso detox, y yo creo que lo deberíamos hacer todos a lo largo de nuestro año, al menos un paciente que nos consideremos o que consideremos sano, al menos una vez al año,
¿vale? Y elegiríamos los dos grandes cambios estacionales, ¿no? El cambio que produciría del invierno a la primavera y el cambio que se produciría, el gran cambio estacional que se produciría del verano al otoño, ¿vale? Por lo tanto, ahora es un momento fantástico, es un momento ideal para hacer ese gran proceso de activar todas nuestras vías. Un paciente sano, ¿vale? Lo podríamos utilizar durante un mes, tomando dos cápsulas por la mañana y una por la tarde, preferiblemente antes de las 5, ¿vale? Y si nos encontramos una persona que tiene muchas cargas, muchos excesos en su cuerpo, o un paciente muy medicado, ¿vale? Que debería hacerlo o sí, es súper importante, es conveniente que lo hagamos en un proceso más lento, ¿vale? Y que lo alarguemos, que no lo hagamos 30 días, sino que lo extendamos a 45 días o 2 meses, tomando uno por la mañana y otro antes de las 5. Aquí haríamos el primer fase, esa fase de limpieza que habíamos hablado antes de nuestro jardín. Entonces trabajaríamos primero fase hepática. Segunda fase, fase intestinal. La fase intestinal tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que eliminar todas esas sustancias tóxicas que están ancladas a nuestro intestino, ¿vale? Que esas sustancias pueden ser toxinas, dioxinas, pesticidas y sobre todo metales pesados, ¿vale? Entonces, la naturaleza nos ofrece sobre todo las algas de agua dulce por su gran concentración o cantidad de clorofila que contienen, tienen una gran capacidad de quelar. Si imaginamos quelar es como una pinza, ¿vale? Es la traducción del griego, es pinza, y lo que haríamos seríamos una especie de micropinza que iríamos cogiendo todas esas sustancias dañinas que tenemos ancladas en nuestro intestino. Pero la maravilla que nos ofrece la clorela es que al mismo tiempo que está funcionando y está actuando esa pinza, nos está aportando fibra, proteínas, zinc, vitaminas del grupo B, vitamina D, que es indispensable para una buena salud intestinal, hierro de alta absorción, vitaminas del grupo B, sobre todo vitamina B12. Por lo tanto, aquí al mismo tiempo que estamos haciendo ese efecto de quelar, ese efecto pinza, estamos aportando esos nutrientes, estamos generando ya ese ecosistema cuando vengamos a repoblar, ¿vale? Entonces, esos pacientes que hagamos esa limpieza intestinal, los diferenciaríamos en dos grupos. Lo normal es que utilicemos dos comprimidos en toma única durante la mañana, por ejemplo, pero para que la clorela funcione al 100%, o sea, su capacidad esté en su máxima explosión, la tenemos que acompañar con abundante líquido. Entonces, es muy importante que bebamos, cuando tomemos la clorela, un gran vaso de agua, ¿vale? Pero que favorezcamos la buena hidratación, lo que hablábamos antes, y consigamos que esas personas sigan tomando agua de calidad a lo largo del día. Si tuviésemos, por suerte, ¿vale?, datos de cómo estamos, si tuviésemos alguna analítica, que es fácil hacer una analítica de cabello para ver nuestra carga de metal, sobre todo personas que se sienten muy cansadas, inclusive haciendo mucho deporte. Yo tenía, curiosamente, muchos casos, ya como anécdotas, ¿no? Muchos amigos pues, que hacen mucho deporte, que comen muy bien, que se cuidan mucho, pero que también siempre se encuentran cansados, ¿no? Y entonces yo les proponía que se hiciesen una analítica para ver cómo están de cargas de metal, ¿vale? Porque muchas veces tienen mucha desprotección de esa microbiota, ¿vale?, de esa mucosa intestinal, y curiosamente me encuentro muchas personas que
sobre todo aquí en Mallorca, aquí es muy común que sobre todo tomemos de primavera-verano pues una ensalada muy típica nuestra, ¿no? que es un trampo, ¿no? Que es una ensalada de tomate, de pimiento, de cebolla, ¿vale? Pero muchas veces ponemos una latita de atún, ¿vale? ¿Qué ocurre? No nos imaginamos la cantidad de amigos, conocidos, clientes en este caso, que consumen muy habitualmente pescado azul enlatado, ¿vale? Que tienen muchísimas cargas de metal, ¿vale? Entonces eso es curioso, ¿no? Dices, o sea, pensamos que comemos bien, sí, pero muchas veces incorporamos cosas que son saludables, pero muchas veces en exceso, como por ejemplo los productos, en este caso, enlatados, ¿no? Entonces, esas personas que por suerte puedan venir con un control, con una analítica y manifiesten un exceso de metales, sobre todo de metales pesados, deberíamos ir a tomar algas clorelas 4 al día. 2 por la mañana y 2 por la tarde con abundante líquido. ¿Bien? Y después que hemos hecho ese proceso pinza, ese proceso de quelado y de generar ese ecosistema, tendríamos que repoblar. Entonces tendríamos que repoblar con probióticos de calidad, ¿vale? Y ayudar, es importante ayudar en este proceso de repoblar con enzimas para que ayuden en todo ese proceso de hidrólisis, de trocear ese alimento, ¿no? Y que ese alimento llegue en mejores condiciones al intestino para que todos esos nutrientes se absorban de forma correcta, ¿vale? Entonces deberíamos hacer un mes elegir las 2 comidas principales que hagamos al día y tomar uno justo antes, al principio de esas comidas, ¿vale? Poco como resumen, ¿no? Como conclusión, conclusión personal, yo creo, ¿no? Al final, a veces nos encontramos en la vida en situaciones que manifestamos todas esas sintomatologías, ¿no? De cansancio, de embotamiento, de poca claridad mental, que me impide pues descansar, o sea, duermo pero no descanso, ¿vale? Necesito energizantes y sí que necesito abordar pues esas consecuencias, ¿no? Evidentemente que las necesito abordar, pero quizás no estoy escuchando a las alarmas que nos están sonando, ¿no? Y que deberíamos hacer un buen plan detox, ¿vale? Deberíamos activar todas esas vías que nuestro hígado está sobrepasado, está saturado, en esas 2 fases y en esos 3 grandes procesos, sobre todo de protección, de reparación y de eliminación. Después irnos al intestino y eliminar todos esos excesos que podemos tener anclados. Y una vez que hayamos eliminado todos esos excesos que tenemos a nivel intestinal, volver a generar ese ecosistema, ¿no? Volver a generar esa microbiota, esa protección, esa mucosa, que estén en un buen estado para que esas compuertas, al final que hablábamos al principio, ¿no? Pues esas compuertas hagan esa misión, ¿vale? Esa misión de protegernos como nuestra primera línea de defensa, pero también de la correcta asimilación de todos esos nutrientes que nos vienen de la dieta, ¿vale? Y bueno, y nada, muchísimas gracias por la escucha. Encantado ahora si os podemos ayudar, pues Adriana y yo, ante cualquier duda o consulta o sugerencia que nos queráis plantear, ¿vale? Bueno, José Luis, muchas gracias por la extensa y profunda explicación, lo digo en el mejor de los sentidos. La verdad es que, bueno, yo ya hace un tiempo que he empezado a tomar conciencia de que el hígado es un órgano que, a pesar de no ser muy popular, digamos, entre los órganos, es uno de los que deberíamos querer y cuidar más, porque realmente tiene un papel importantísimo, como todos, vaya, pero que el hígado en sí es un órgano pues, que cumple muchísimas funciones y que es importante mantenerlo, pues eso, lo más Claro, limpio. sí es curioso, ¿no? Cuando hablamos, pues a lo mejor con pues aquí algún profesional, algún médico integrativo, ¿no? Y había
me decía, ¿no? Y me encantó, ¿no? Dice, Susan, mira, pues al final en nuestra creación, ¿no? Pues al final se tuvo en cuenta el hígado, ¿vale? Como que, o sea, le podemos cortar un trozo, ¿vale? Y tiene esa capacidad de volver a regenerarse, ¿no? Imagínate. Imagínate, ¿no? Si es importante, como bien dices, Adriana. Y bueno, lo tenemos ahí y no sé si lo cuidamos como deberíamos. Muchas veces creo que lo maltratamos. Bueno, como todo en general, ¿eh? Yo creo que Exacto. es una tendencia muy humana esto. Pero Exacto, bueno, tenemos exacto. varias preguntas, voy a ello. Nos Sí, preguntan, entonces, ¿lo ideal sería 2 veces al año en polimedicados y quizás una vez en pacientes sanos? sí. Vale. No. Bueno, de hecho, a ver, déjame hacer una puntualización, pero esto lo digo a nivel de anécdota. La medicina tradicional china dice que si queremos hacer una buena detoxificación, tenemos que hacerlo o antes de la primavera o antes del otoño. 18 días antes o 18 días, 18 días antes de la primavera o 18 antes del otoño. Ese es el momento ideal en que nuestro hígado, digamos, está como más receptivo pues eso, a una buena detoxificación. Lo añado simplemente a modo de... O sea, que sí que coincide, aunque vamos pues, en culturas distintas, pero bueno, que también cada vez nos estamos acercando más, ¿no? Estamos acercando más y que pues tiene todo ese sentido, ¿no? De esos dos grandes momentos, de esos dos grandes cambios estacionales del año, que son momentos muy interesantes para hacerlo. Entonces, nos preguntan, ¿los 3 productos, uno a continuación del otro o a la vez? Esto nos lo preguntan mucho en general, a través de Instagram o del correo electrónico, así que es importante que quede claro. Sí, quizás a veces, muchas veces, y yo creo que la sociedad nos va imponiendo esa velocidad, ¿vale? De que a lo mejor queremos hacerlo todo demasiado rápido, ¿no? Y entendemos que quizás hay que ir un poquito más lento y hacerlo uno detrás de otro, ¿vale? Primero haríamos una fase hepática, seguido de una limpieza y generar ese ecosistema intestinal y después repoblar, ¿vale? En un jardín, que hablamos, si pongo el símil, lo siento que me repita, con el símil del principio, pues al final en el jardín lo tengo que abordar de la misma forma. O sea, yo no puedo estar limpiando, estar generando abono y estar plantando al mismo tiempo, ¿vale? Necesitaría hacerlo paso a paso. Entonces habría que hacer primero Vitarlic Forte. Aquí creo que se quería decir Cleanse, pero también tenemos Vitarlic Cleanse. Al terminar de entonces con clorela, terminar esta... Bueno, es la misma pregunta, perdón, es que no la había leído, lo estaba leyendo sobre la marcha, era la misma pregunta. Pues bueno, ya lo hemos contestado. Efectivamente, uno detrás de otro para que pueda tener el máximo efecto, ¿no? Y todo esto, obviamente, es lo que siempre decimos, combinado con unos hábitos de vida saludables, ¿no? Que cada uno, pues, lo puede entender como quiera, pero básicamente son una buena alimentación, descanso, movimiento y gestión del estrés, ¿no? Un poco serían para mí estos pilares, porque claro, si tú haces una detoxificación hepática, pero cada noche te tomas unas copitas de vino y unas pizzas, hombre, pues te ayudará. Evidentemente. Te ayudará, ¿no? Evidentemente, pero no hará el efecto que debería, ¿no? Que buscamos. Exacto. Luego nos preguntan si es apto para veganos y pacientes con hipotiroidismo. Que esto también nos lo preguntan mucho, el tema de... Sí, por ejemplo, sobre el tema de las algas de agua dulce, en este caso la clorela, es alga que nosotros en nuestro caso es una alga de cultivo, ¿vale? Y eso es muy interesante porque ese cultivo se hace en un entorno óptimo para mantener la ausecta de contaminantes, ¿no? Porque si hablamos de pues cómo tenemos nuestros pobres mares, ¿no? Pues cómo tenemos nuestros pobres ríos, ¿no? Pues al final las algas de agua dulce, en este caso la clorela, en este caso es de cultivo, ¿no? Y es una alga de agua dulce y es exenta en yodo. Por lo tanto, un paciente con un problema de tiroides, pues tampoco habría ningún problema en este caso. Bueno, la verdad es que yo quiero decir, pero esto es a título personal, pero que la clorela me parece un ingrediente, pero maravilloso. O sea, un superalimento de estos. Mira que en sí los superalimentos no existen como tal, pero yo lo concibo como tal porque tiene unas propiedades brutales. Como dices tú, es que va bien para gente vegana para que tengan la B12 en su sitio. Digamos. Claro, y esta puntualización, que eso es muy interesante sobre la consulta, al final después tenemos pues personas que eligen una tendencia, ¿no? Pues que son a lo mejor vegetarianos, veganos,
etc., ¿no? Pero muchas veces pues con ciertas carencias, ¿no? En estos casos, ¿no? Sobre todo de hierros, ¿vale? De proteínas, en este caso, y de vitaminas del grupo B, principalmente B12, ¿no? Correcto. Como bien dices, Adriana, la clorela es una maravilla, ¿no? Porque podemos tener una persona, una amistad, un paciente que elija esa tendencia, pues estaría totalmente justificada la incorporación de clorela en su alimentación, porque le va a aportar ese hierro, esa B12, ¿vale? Y esas proteínas de alta calidad, ¿vale? O sea, perfecto en ese caso. ¿Vale? Luego nos hace una pregunta, ¿vale? Que la intentaré resumir directamente, que es, y esto lo he entendido perfectamente, creo que es que muchas veces hay gente que no quiere tomar enzimas digestivas porque creen que si toman enzimas digestivas su cuerpo dejará de generar las propias enzimas, ¿no? Es aquello que dicen que el cuerpo se acostumbra, es esto, ¿no? Claro, no. O sea, nosotros podemos tener puede ser en un momento puntual, ¿vale? Una persona que tenga un problema hepático, ¿vale? O sea, va a tener un problema enzimático, ¿vale? Inclusive va a tener mucha enzima, la enzima de la saliva, que hablábamos antes, la amilasa, su hígado va a producir muchísima, ¿vale? Eso es un caso extremo. ¿Pero qué quiero decir? Cuando yo tengo porque mastico mal o tengo una bajada, una pérdida de capacidad enzimática, no porque yo la suplemente voy a mermar la que mi cuerpo produce. No. O sea, lo que yo le voy a ayudar, ¿vale? A que yo tengo una baja capacidad enzimática, entonces yo le voy a ayudar a tener una buena capacidad enzimática. Por lo tanto, es saludable. Sí. Es saludable y no va a afectar a la producción propia que nosotros tengamos. Nosotros tengamos la que tengamos en ese momento, pero yo le voy a ayudar cuando mi capacidad está mermada. Claro, esto es como, bueno, como en todo el tema de complementos, ¿no? Exacto. Siempre decimos que, hombre, lo ideal es que tú regules tu propio cuerpo para que no tengas que utilizar nada externo, digamos, pero si en un momento dado hay un fallo o hay un fallo homeostático, digamos, pues entonces el complemento te ayudará, pero no es para toda la vida. Bueno, claro, por ejemplo, podemos hablar del tema del omega 3. ¿Es para toda la vida? Bueno, eso es diferente, ¿no? Porque sí que tenemos un déficit grande de omega 3, solo lo podemos adquirir a través de la alimentación y pues los pescaditos azules están como están, ¿no? Pues bueno, aquí sí que sería más a largo plazo. Justificado, por ejemplo. Claro, pero un tema como de enzimas, lo ideal es que tú ayudes a tu propio cuerpo a que genere estas enzimas de forma natural. Claro, entonces vuelvo y perdón que vuelva antes, ¿no? Al final, o sea, estamos teniendo sistemas, señales que nos están dando nuestro cuerpo y quizás no las estamos escuchando. Claro. ¿Vale? Entonces es muy importante restaurar, resolver. Los complementos nutricionales tienen esa misión. O sea, tienen una misión, como me dices, Adriana, de restaurar, resolver y devolver a su estado fisiológico y que funcione con normalidad. No es necesidad de tomarlo siempre, salvo que tenga alguna carencia concreta de alguna vitamina o algo que necesite ese aporte extra. O porque la dieta no nos lo esté aportando, que necesito complementarlo. Exacto. ¿Vale? Pero eso es la idea, ¿no? En definitiva. ¿Vale? Entonces, a ver, no me he olvidado de los que me estáis haciendo preguntas por el chat, lo tengo controlado. A ver, ¿tenéis algún documento para aportar al cliente que no pasa nada con tiroides? Se lo recomendé a una señora y vio por Google que no se podía tomar con hipertiroidismo. No sé si es porque con hipo sí y con hiper no. O Juan Luis, esto nos lo contestarás. Vale, pero... bueno, esto se lo pasamos, o sea, lo pasamos del departamento técnico y sin problema. ¿Vale? Sí. ¿Tú puedes tomar nota, tú, Adriana? Sí, mira, si me envías un mail, porque creo que será más fácil, a contacta@vitae.es, que sale aquí en la pantalla también, yo mañana mismo te lo gestiono esto sin problema. ¿Vale? Entonces, para aportar con clorela, vitamina B12, para pacientes que utilizan omeprazol de manera crónica, ¿cuál sería la pauta? Vale. Por ejemplo, la B12 que nos aportaría la clorela, ¿vale? Si tomásemos 4 comprimidos al día, ¿vale? Nos aportaría el 80% de lo que necesitamos como valor recomendado, ¿vale? Entonces, más o menos tendría que estar en este rango de tomar estos 4 al día. Vale. Pero pienso que a lo mejor
Bueno, yo ahora me voy un poco por los cerros. Quizás habría que ver ese omeprazol, pero eso ya es el médico quizás o el profesional sanitario que lo tendría que valorar, ese omeprazol. Pero sí que le podría acompañar pues la clorela, pero con esos 4 comprimidos al día que tendría que tomar para llegar a ese 80%. ¿Vale? Vale. Nos hacen otra pregunta y luego, si lo veo bien, nos han pedido hablar, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Primero te hago la pregunta y luego que hable la persona. ¿Existe alguna posibilidad de que al hacer limpieza se produzca dolor de cabeza por liberación de toxinas? Claro, ¿qué ocurre? Vamos a pensar que cuando nosotros empezamos a movilizar toxinas, ¿vale? Que tenemos ancladas, evidentemente. Entonces, puede ser que si yo tengo un problema de esos dolores de cabeza con cierta recurrencia, si voy a una pauta inicial, aunque aparentemente correcta, de tomar 2 comprimidos por la mañana, como decíamos, y 1 al mediodía, y manifiesto esos dolores de cabeza, o sea, que me exacerben, también es positivo porque lo que estamos es movilizando. Pero también se está manifestando ese dolor de cabeza. Pues podríamos bajar la dosis, pasar a 1 y 1. O sea, también puede ser normal que no un dolor de cabeza, sino un problema de eczemas, acné. Mareos. Claro, mareos, que ese proceso que tú inicias depurativo, estás liberando pues todas esas cargas y puedes tener, podríamos definir, no es un efecto secundario, ¿vale? Es un efecto de movilización que se pasa con los días, pero que sí que al principio se puede manifestar. Si ocurre, bajaríamos la dosis y lo haríamos más lento, ¿vale? Como decíamos, como por ejemplo ese paciente polimedicado. ¿Vale? Yo os tengo que decir que a título personal yo hago detox con el Vitarlic Cleanse bastante a menudo y lo tomo yo bastante a largo plazo porque, bueno, por temas de que mi hígado va más lento. Y sí que es verdad que en algún momento, cuando empiezas de nuevo, pues sí, tienes un mareo, tienes como náuseas, por ejemplo, he sentido yo alguna vez. Yo dejo 2 o 3 días y si no se me pasa, bajo la dosis, como dice Juan Luis. Pero en 2 o 3 días, sí, hombre, si no estás muy toxificado, en principio eso te pasa y no hay ningún problema. O sea, es como lo más normal del mundo. Significa que el detox está haciendo efecto. Está afectando. Y sí que es, como tú bien dices, como muy de al principio. Y creo que es importante, si nosotros somos profesional sanitario, pues a veces explicarlo, ¿no? Si tenemos esa situación, para que la persona a la que se lo recomendamos y va a hacer sepa qué puede ocurrir y que forma parte, en cierto modo, de la normalidad. Exacto. ¿Vale? Pero es muy al principio. Entonces, voy a dar la palabra a Tineta. No lo he hecho nunca y no sé cómo se hace, pero a ver, permitir hablar. Hola, Tineta. Has pedido hablar, entiendo, ¿no? No se oye nada. No sé si es porque porque tienes el micro apagado. Si quieres decir alguna cosa, abres el micro, entonces podrás hablar. No sé si ha sido un error, quizás, ¿eh? Que tocases lo de hablar. Bueno, no me queda claro, pero de mientras vamos a continuar con Mercedes, que nos dice: primer mes, Vitarlic 111, segundo mes, Clorela 202, perdón, y tercer mes, Kiodophilus 011. Este es el protocolo que a mí me habían dicho. ¿Ha cambiado? Lo dices no por lo del Vitarlic, ¿no? Sí, ¿sabes qué ocurre? ¿No? Y que al final, un antioxidante muy interesante como es el té verde, claro, hay personas que pueden ser más sensibles, ¿vale? A tomar té, pues a partir de las 5. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de personas más sensibles, ¿vale? Lo que se ha ajustado y es un poco para evitarlo, ¿no? Entonces, por eso es la posología que hemos dado de esas 2 por la mañana y 1 por la tarde antes de las 5, tiene un poco ese sentido que preguntas, ¿vale? Por esa sensibilidad que podamos tener algunos pues, a tomar a partir ya de ciertas horas, ¿vale? La dosis de la clorela, ¿me la recuerdas, Adriana? Sí. ¿La posología? 202. Sí, porque vale. tenemos siempre 2 comprimidos en 2 comidas, ¿no? Sí. Correcto. Sí que es claro, porque al final las 202 que también tú estás metiendo vitaminas del grupo B a nivel energético, proteína, entonces quizás es más interesante darlas hasta las 5, darlas hasta mediodía, para no meter una carga después de las 5. Es por esa razón, ¿no?
Entonces, si la persona lo toma 2,02 y en principio no le afecta, ningún problema, ¿no? Pero es por no meter esa carga a horas más nocturnas de vitaminas del grupo B y sobre todo las proteínas de alta absorción. Por eso el planteamiento que hemos hecho es tomar 2,2,0. ¿Vale? Ahora me río porque estoy pensando que por eso creo que no puedo dormir tan bien desde hace un tiempo. Normalmente porque ahora yo soy muy sensible a la cafeína y al té, pero bueno, esto no es parte del seminario, no os quiero aburrir, pero el tema es que estoy pensando que claro, que es por el Vitarli que no puedo dormir bien. Claro, porque hay personas que somos más sensibles, ¿no? Entonces, Sí. o sea, por favor, cojamos como con esas cargas tanto del té como de las vitaminas del grupo B, hagamos un corte ahí por debajo de las 5 para bueno, evitar, ¿no? para evitarlo. Lo tendré en cuenta y espero que todos lo tengáis en cuenta. No sé si hay alguna pregunta más. Tineta, por lo que veo, no se ha animado a hablar. Supongo que había sido un error. Dice, sí, gracias, pero es que de la clorela ponía en la diapositiva 200 y del Chiodófilos solo una al día. Vale, del Chiodófilos es en las 2 comidas principales que hagamos, realmente tomarías, a lo mejor es un error puesto, pero tomaríamos 2 al día. Vale. Elijamos las 2 comidas principales, uno antes de cada una de esas comidas principales, justo al principio. Muy bien. Pues sí, seguramente ha sido un error que ya cambiaremos, no hay ningún problema. Sí. Cuando os pasemos la presentación ya lo enviamos corregido. No sé si tenéis alguna pregunta más, cualquier cosa, aprovechad ahora. Si no, también nos podéis contactar por el contacta@vitae.es. ¿Y los otros dos con las comidas también? Preguntan, o sea, el Vitarlic y la clorela con las comidas también. Sí, con las comidas. Sí, bueno, la mayoría y sobre todo las clorelas, las algas, insistir mucho, por favor, tanto cuando lo tomemos nosotros como cuando lo recomendemos, tomar abundante líquido. Claro. No, la mayoría de complementos se toman con las comidas, a no ser que específicamente, por ejemplo, sea mejor en ayunas, tipo pues, un Reconnect, por ejemplo, ¿no? Por decir algo así que de nuestros productos. Pues bueno, no sé, veo que no hacen más preguntas. Creo que no me he dejado ninguna en preguntas y respuestas. Es que recibo preguntas por dos lados. Por 2 vías. No, pero creo que ya está todo. Bueno, pues no sé, yo creo que ha sido un seminario muy completo, muy, muy interesante todo lo que habéis preguntado, la verdad. Como os digo, si tenéis más consultas podéis enviar un correo electrónico, nos podéis hablar por Instagram, por la web, hay como varias vías y entonces os atenderemos siempre lo mejor que podamos. Gracias, Nuria, también a ti y a todos los que habéis asistido. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Espera, que tenemos otra pregunta. Elena dice, estas dosis que son correctas, más altas... vale, os cuento. Elena es doctora, trabaja con nosotros, entonces nos comenta, estas dosis que son correctas, más altas, son las recomendadas si se hace tratamiento único con un solo producto. Cuando se hace el detox de 3 pasos, como ha explicado Juan Luis, la posología que ha indicado es la más fisiológica, la mejor para el cuerpo. Muchas gracias, Elena, por la puntualización. Entonces, pues bueno, aquí está como la respuesta. Gracias como decía, a todos los que habéis estado con nosotros. Espero que todos acabéis de pasar una buena noche, que tengáis una súper buena semana, porque mañana es viernes y esto es una maravilla. Exacto. Sí, esto es algo importante a celebrar. Y gracias, Juan Luis, sobre todo a ti por No, muchísimas gracias por darme la oportunidad y de poder un poco transmitir, ¿no? Lo importante que es algo que hemos hablado mucho internamente. Digo, ostras, al final detox es salud, ¿no? O sea, tenemos que tener como el primer gesto realmente de salud sería todo ese proceso de depuración, de limpieza, de repoblado, ¿no? Entonces, bueno, si os hemos podido transmitir desde Vitae nuestra filosofía de cómo lo entendemos y que, bueno, podemos ayudar muchísimo, ¿no? a muchísima gente a que mejore su salud. ¿Vale? Y ese pues es un poquito nuestro objetivo. Ay, perdón, Juan Luis, que he tenido un momento de delay y te he cortado, pero iba a decir que no, que nos quedamos con eso. Detox es salud, así que ya sabéis, a cuidar vuestros hígados, a cuidaros en general y, como decía, pasar un muy buen fin de semana. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós, que vaya muy bien. Igualmente.